Bien, vamos a intentar explicar los ejercicios de la relación de ejercicios de paso de el tema 3 de los sistemas materiales, ¿vale? Pues bien, en esta relación había 10 ejercicios, de los cuales el 3, 4, 5 y 6 son problemas. Vamos a centrarnos fundamentalmente en esos 4, que son los más complicados, y los de teoría lo vamos a explicar un poco por encima, porque eso simplemente es buscar información en el libro, en los apuntes y contestar, ¿vale? Bien, pues vamos a ver primero los de teoría, ¿vale? Dice, indica los siguientes tipos, el primero, indica los diferentes tipos de mezclas que existen, explica qué diferencia unas de otras y pone un ejemplo de cada una de ellas. Pues bien, simplemente nos vamos aquí un poco, nos vamos al tema 3, a la página 62 y tenemos aquí pues las mezclas o heterogéneas, sistemas coloidales y homogéneas. Pues ahí tenéis toda la información para decir pues qué tipos hay, qué diferencias hay entre unas y otras y los ejemplos. Así de sencillo. El 2. Define solubilidad e indica los diferentes tipos de disoluciones que hay en función de la relación entre soluto y disolvente. ¿Y qué podemos hacer para que una disolución se forme más deprisa? Vale, pues vamos a ver las disoluciones. Aquí tenemos las disoluciones. ¿Vale? ¿Cómo se forman las disoluciones? Esa todavía no es. Y aquí tenemos los tipos de disoluciones según el estado físico de los componentes, eso no es lo que pregunta, y según las propiedades de según la proporción entre los componentes. ¿Veis? Aquí tenemos lo que es la solubilidad, que es lo que pregunta el ejercicio, y los tipos de disoluciones en función de la solubilidad, de la relación entre los componentes, ¿vale? Que serían la diluida, la concentrada, saturada, sobresaturada, etcétera, ¿vale? Y después, ¿cómo se forma una disolución más deprisa? Pues tenemos aquí cómo se forman las disoluciones, ¿no? Pues leer esto por aquí, aquí tendríamos la respuesta, o incluso aquí en la página 69, los factores que afectan a la solubilidad. Y ahí veríamos cuáles son esos factores, cómo podemos hacer que una disolución se forme más deprisa. Pero vamos, básicamente eso es de sentido común. ¿Cómo podemos hacer que la sal se disuelva más rápidamente en el agua? Pues agitándola y calentando. Básicamente son esos dos los factores. Bien, el 3, 4, 5 y 6 nos lo saltamos para luego. Pasamos al 7. Completa el siguiente texto. Dice, mediante una técnica de separación se separan líquidos, pues ya sabemos que es una técnica de separación de líquidos con diferente temperatura pues una técnica de separación de líquidos en la que influya una temperatura de algo, pues eso ya tenemos muchas pistas. Nos vamos a la página de las técnicas de separación, ¿vale? La 72-73, eso es una destilación, ¿vale? Aquí está toda la información de la destilación y con eso se puede completar perfectamente esto, ¿vale? Bien, el 8. Preguntas de verdadero y falso y hay que corregir las falsas. Por ejemplo, la 4. En una destilación, el agua entra en el refrigerante por la parte superior y sale por la inferior. Eso lo explicamos cuando fuimos al laboratorio, ¿vale? Aunque también está aquí, ¿de acuerdo? Entrada de agua por aquí y salida de agua. Sale por la inferior, entra por la inferior y sale por la superior. Luego, esto es falso, ¿no? Porque dice que entra por la superior y sale por la inferior, es al revés, ¿vale? Ves que entra por aquí y sale por aquí, ¿vale? Falso. Por ejemplo, otro por aquí, simplemente pues, leer las frases y buscar la información en el libro. ¿Es posible separar la sal disuelta en agua mediante una centrifugación? Pues nos vamos aquí a la centrifugación y vamos a ver para qué sirve la centrifugación. Si sirve para mezclas homogéneas, como en el caso de la sal y el agua, sí valdría, pero si solamente podemos separar mezclas heterogéneas o coloides, como es el caso de la centrifugación, no valdría, ¿vale? Hoy estoy dando ya muchas pistas. Bueno, pues así con todos, ¿de acuerdo?
Simplemente son técnicas de separación casi todas las preguntas y es irte a las técnicas de separación y leerte la técnica y a ver si es verdadero o falso la frase. ¿Vale? Bien, el 9, pues lo mismo, son los diferentes instrumentos de diferentes técnicas de separación, decir los nombres. Estas dos cayeron en el examen, esta no. ¿De acuerdo? Pues buscarlo y ponerlo. Y por último el 10 indica la técnica o técnicas en el caso de que se necesite más de una para separar los componentes de las siguientes mezclas. Aquí tenemos diferentes mezclas y te dice cómo las separarías. Por ejemplo, una mezcla de agua contaminada con gasolina. Pues ya sabéis que la gasolina se queda por encima del agua y el agua se queda por debajo. Por lo tanto, son dos líquidos inmiscibles, no se mezclan con diferente densidad, una decantación. Aquí es como si fuese aceite y agua, ¿vale? Pues entonces sería decantación. Pues así con todas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a intentar hacer los problemas. Bien. Y los problemas son todos problemas de concentración, ¿vale? Y la concentración hemos dicho siempre que había tres formas de expresarla. Tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen y concentración en masa. Se trata de localizar o identificar cuál es la fórmula que tenemos que usar en cada caso, buscar los datos, ver cuál es la incógnita, sustituir y despejar. Y cuidado que todas las unidades estén correctas, ¿vale? Pues venga, vamos a ver el primero. Dice, se analiza un aceite de oliva para determinar su contenido en ácidos grasos monoinsaturados. Del análisis de 0,515 litros de un aceite resultan 445 mililitros de estos ácidos. Calcula tanto por ciento en volumen. Pues el tanto por ciento en volumen es lo que tenemos que usar ahora aquí, ¿no? Vamos a ponerlo así, al revés. Bien, el tanto por ciento en volumen es la fórmula que tenemos que usar, que es esta de aquí. Pues como siempre nos la ponemos. Tanto por ciento en volumen es igual al volumen de un componente entre volumen total por 100, ¿vale? Y aquí tenemos pues tanto por ciento en volumen, V de componente, V total, los tres datos. El tanto por ciento en volumen es lo que preguntan. Volumen total son pues el total del aceite, que son 0,515 litros, 0,515 litros, y el volumen del componente pues serán los ácidos grasos, que son 445 mililitros. 445 mililitros. Antes de sustituir, tanto esto como esto tienen que estar en la misma unidad. Por lo tanto, o bien esto lo pasamos a litros o esto a mililitros. Por ejemplo, esto a litros serían 0,445 litros. Dividimos entre 1000 tres lugares. Sustituimos, tanto por ciento en volumen es igual al volumen del componente, que son 0,445 entre el volumen total, 0,515 por 100. 0,445 entre 0,515 por 100 y sale 86,4%. ¿Vale? ¿Ya está? Ese sería el primer ejercicio de problemas. Vamos a ver el 4. Ejercicio 4. Pues venga. Dice, ¿qué masa de plátanos en gramos contendrán 1,24 gramos de potasio, sabiendo que el contenido de potasio en los plátanos es de 0,3% en masa? Pues venga. Tanto por ciento en masa, en este caso es la tercera, es de esta fórmula, ¿no? Es igual a masa de un componente, masa total, por 100. Tanto por ciento en masa, masa del componente, masa total. ¿Vale? Pues bien, ¿qué nos preguntan aquí?
qué masa de plátanos, ¿vale? O sea, es una masa, o bien la de un componente o bien la total. Vamos a ver si es una u otra. Contendrá 1,24 gramos de potasio, sabiendo que el contenido en potasio de los plátanos es 0,3%, por el tanto por ciento es 0,3%, ¿vale? Y fijaos, los plátanos, que sería el total, están formados por potasio, por azúcar, por grasa, o sea, por muchos componentes, ¿vale? Pues los 1,24 gramos es masa de un componente, es masa de un componente, masa de potasio, 1,24 gramos. Y la masa total es lo que nos pregunta en este caso, la masa total de plátano, ¿vale? Pues bien, sustituimos 0,3% es igual a 1,24 partido la masa total, la masa de plátanos, por 100. Y ahora, ¿cómo despejamos eso de ahí? Pues esto lo paso para acá multiplicando. 0,3 por masa total es igual a 1,24 por 100. Y el 0,3 lo paso dividiendo. Masa total es igual a 1,24 por 100 entre 0,3. Hago la cuenta. 1,24 por 100 entre 0,3 y sale 413 gramos de plátano. Es decir, si tú te comes medio kilo de plátanos, te estarías comiendo 1,24 gramos de potasio, ¿vale? Bien, pues vamos con el siguiente, no perdamos tiempo. Ejercicio 5. ¿Cuál es la concentración en masa del oxígeno en un tipo de agua, ¿vale? Si al analizarla se encuentra que 0,8 kilolitros de agua contienen 0,91 gramos de oxígeno? Expresa la concentración en gramos por litro, ¿vale? Pues bien, de las tres fórmulas que hay que usar aquí, en este caso, concentración en gramos por litro, ¿vale? Pues la pongo la fórmula. C en gramos por litro es igual a masa del componente en gramos, masa total en litros, y sin multiplicar por 100. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí? ¿Cuál es la concentración? Pues C en gramos por litro es la incógnita, ¿vale? ¿Qué más nos dan? Si al analizarla se encuentra que 0,8 kilolitros de agua, es decir, eso es el volumen total. Volumen, bien, aquí me he confundido, ¿eh? Esto es volumen total, ¿vale? Volumen total en litros es igual a, bueno, el volumen total son 0,8 kilolitros. 0,8 kilolitros, ¿vale? Como hay que expresarlo en litros, los 0,8 kilolitros serán 800 litros, ¿vale? Hay que multiplicar por 1000. Y la masa del componente en gramos, pues en este caso son los ¿dónde está? Los 0,91 gramos de oxígeno, ¿vale? Que es el componente, 0,91 gramos. Pues ya está, simplemente es sustituir. Concentración en gramos por litro es igual a la masa del componente, que son 0,91 gramos, entre 800 litros. 0,91 entre 800, 1,13 por 10 elevado a menos 7. A menos 3, perdón. Gramos por litro. Una concentración muy pequeñita, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en un litro de esa agua pues hay 1,13 por 10 elevado a menos 3 gramos, ¿vale? Muy poquito oxígeno, pero lo suficiente como para que, por ejemplo, peces puedan existir en el agua, puedan vivir, puedan respirar, ¿vale? Bien. Y por último, el ejercicio 6. Dice,
Para preparar un medicamento se disuelven 13 gramos de un comprimido en 200 mililitros de agua. Y la densidad del agua es 1 gramo en mililitro, es decir, 200 mililitros de agua van a ser 200 gramos. Calcula el porcentaje en masa del comprimido y el porcentaje en masa de agua. Pues, ¿cuál de las tres fórmulas hay que usar? El porcentaje en masa. Pues ponemos aquí, tanto por ciento en masa es igual a masa de un componente partido masa total por 100. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y estos dos datos tienen que ir en las mismas unidades. Venga, pues el apartado A. Tanto por ciento de agua. No sabemos cuánto es. Masa de agua, ¿cuánto es? El masa de agua... No, perdón, el apartado A está, no, ese es el apartado B. Vamos a hacer primero el A. Bueno, vamos a hacer el... Sí, vamos a hacer primero el A, ¿vale? Que es el tanto por ciento en masa del comprimido. Tanto por ciento del comprimido. Masa del componente, que en este caso es comprimido. Masa total. Bueno, pues esto es la incógnita. ¿La masa del comprimido cuánto es? Dice, son 13 gramos de comprimido, ¿no? Pues la masa del comprimido son 13 gramos. Y la masa total de agua son 200 mililitros que coinciden con 200 gramos. ¿Por qué? Porque la densidad es igual a 1 gramo por mililitro. Es decir, 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro de agua. Esto solamente pasa con el agua, ¿vale? Si fuese otra sustancia no sería así, ¿vale? Bien, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir tanto por ciento en masa es igual a la masa del comprimido, 13 gramos, masa de agua 200 gramos por 100, ¿vale? Y fijaos aquí porque estaríamos haciendo una cosa mal, ¿de acuerdo? Y es que la masa total, ¿de acuerdo? Hemos dicho que son 200 gramos, pero eso solamente es el agua, ¿vale? Esos 200 gramos solamente es el agua, que ya está a punto de confundirme. Tú estás mezclando agua más comprimido, es decir, la masa total es 200 gramos más 13 del comprimido, es decir, 213 gramos, que me estaba confundiendo de ahí, ¿vale? Es decir, 200 más 13. Eso te queda 13 partido 213 por 100. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Vale? Luego lo vamos a repetir aquí y no nos confundimos. 13 entre 213 por 100 y te sale 6,1% del comprimido. ¿Vale? Eso es lo que pongo ahí, ¿no? 6,1%. Y el del agua se puede restar esto a 100 o simplemente hacerlo igual. La masa de agua, en este caso son 200 gramos. La masa total es igual a los 13 gramos de comprimido más 200 gramos es igual a 213 gramos y sustituimos en la fórmula. Tanto por ciento de agua es igual a 200 partido 213 por 100. 200 entre 213 por 100. Y te sale 93,9. 93,9% de agua, ¿vale? Y si os fijáis, la suma de los dos porcentajes da el 100%, ¿vale? Bien, cuidado con este dato, con esto, que en este tipo de problemas es muy fácil confundirse. La masa total es la suma de todos los componentes, ¿vale? En este caso, agua y el medicamento, ¿vale? Pues bien, eso sería la segunda, la relación del tema 3, de repaso.